¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio. Cada vez falta menos para el Mundial 2026. Estados Unidos, México y Canadá y todas las selecciones ya están dando sus listas definitivas, sus 26 jugadores, sus convocados, sus topes de gama para disputar esta cita ecuménica, este Mundial que quedará para la historia, el primer Mundial con 48 equipos. Selecciones favoritas como España, como Portugal, como Francia, rivales de Ecuador como Alemania, como Curazao. La misma Portugal han dado ya sus convocatorias de sus 26 seleccionados. Irónicamente, Ecuador se hace el más paciente de todos, el más interesante, y dicen por ahí que va a dar una lista el 1 de junio en el cual se sabrá los 26 convocados de la selección ecuatoriana. No olvides darle like, suscribirte y compartir este video con tus amigos para que se enteren de cómo llega Ecuador a esta cita mundialista y el análisis de cada una de la historia de la selección ecuatoriana en los mundiales y qué se viene para el equipo ecuatoriano. Las convocatorias siempre traen polémicas, jugadores que se quedan fuera, otros que no se sabe cómo llegaron a la lista definitiva. Hoy el video trata de analizar un poco y recordar aquellas convocatorias de la selección ecuatoriana, las cuales marcaron época, los 4 mundiales de Ecuador y qué pasó en esas listas mundialistas, cómo se fueron conformando, cuáles fueron las sorpresas, cuáles fueron los jugadores que se quedaron fuera y vamos a analizar cómo estuvieron cada una de las mismas. Vamos con nuestro primer mundial, el mundial que fuimos a aprender según Hernán El Bolillo Gómez, Ecuador, para el Mundial 2002 de Corea y Japón. En el arco, José Francisco Ceballos de Barcelona, Giovanni Ibarra del Nacional y un joven Daniel Viteri, que venía de quedar campeón con Emelec en el año 2001 como tercer arquero. Dato curioso, en ninguna de los 4 mundiales que ha jugado Ecuador hasta el momento ha tapado ni siquiera el segundo arquero. Siempre solo ha tapado al arquero principal. En este mundial, José Francisco Ceballos tapó el total de los minutos. En la defensa teníamos a uno de los pocos legionarios, Ulises de la Cruz, en el Hibernian de Escocia. Teníamos a una joven sombra, Espinosa, el cual tendría su mundial soñado en el 2006. Tendríamos a Iván Hurtado en Barcelona, Porosito de Emelec. Guerrón, que le mandamos un saludo, que sé que está pasando por horas bajas, está con un problema de salud y necesita ayuda. Del Deportivo Quito y Marlon Ayoví del Deportivo Quito, que este más bien es volante. Volante teníamos al Chino Gómez de Barcelona, Edison Méndez del Deportivo Quito en su primer mundial, Edwin Tenorio en Barcelona, Obregón de Liga, Clever Chalá del Nacional, Juan Carlos Burbano de El Nacional, Walter Ayoví de Melec, que en aquel tiempo era más volante que lateral izquierdo, como se lo usaría después. Alex Aguinaga del Necaxa, otro de nuestros legionarios, y Wellington Sánchez, que hizo una gran Copa América del 97, recuerdo, en Bolivia. Y en los delanteros teníamos a Nicolás Asensio de Barcelona, Carlos Tenorio de Liga, que venía a disputar la Serie B con el equipo Albo, e Iván Caviedes, que irónicamente estaba en Barcelona de Ecuador, en Barcelona de Guayaquil, no estaba en el extranjero, había salido de muchos equipos, entre ellos el Perú y el Celta. Ángel El Cuchillo Fernández, que irónicamente se lo relaciona mucho con Emelec, pero para este mundial llegó de El Nacional. Y Agustín Delgado del Southampton de Inglaterra era nuestro tercer legionario. Entonces ahí teníamos esa convocatoria. ¿Cuáles fueron las sorpresas de esta convocatoria? La verdad que era una época donde uno para enterarse de la convocatoria pues tenía que ver las noticias al mediodía o en la tarde o en la noche cuando se diera la convocatoria. Recuerden esta famosa frase del Bolillo que él ponía la mitad de la lista y la otra mitad se la ponía Luchito Chiriboga y luego tuvo que rectificar cuando le cayó la gente encima. Sin embargo, aquí las sorpresas, para mí la única sorpresa, como les digo, no era un tiempo de redes sociales donde la gente se escandalizaba, pero lo que pude investigar y viendo un poco la historia, Nicolás Asensio todos sabemos que es un prócer de Barcelona, no sé si ídolo, pero es un jugador muy querido, de hecho creo que es el goleador histórico del cuadro ídolo del Ecuador. Sin embargo, no tiene un historial en la selección, tampoco ni siquiera en Copa América para decir que se merecía esta convocatoria. En todo caso, el buen presente que tenía en aquel momento en Barcelona, siendo goleador, jugador importante, lo lleva al Mundial. Como dato de color, no disputó ningún minuto de eliminatorias para este Mundial del 2002. Sí fue convocado, tuvo convocatorias, pero no jugó ni un solo partido eliminatorio, no jugó ni un solo
minutos. De las sorpresas, pues las únicas que encontré como sorpresas podría ser el hermano de Alex Aguinaga, Juan Francisco Aguinaga, que también fue parte de las convocatorias. Recuerdo mucho ese partido contra Perú, por ejemplo, creo que entró en los últimos minutos en el famoso "No vamos al Mundial", en aquel gol del Team Delgado y la inauguración del Monumental de Perú. Y otro podía ser Jorge Guagua, el cual era un joven con bastante proyección y que había sido figura en el Mundial Sub-20 de Argentina 2001. Entonces, eso creo que son las grandes sorpresas de Ecuador. Aquí tenemos un poco el tema de los minutos jugados. Vemos que Ceballos jugó los 270 minutos. Recordemos que Ecuador no pasó fase de grupos, al igual que Porós, Hurtado y De la Cruz. Fueron muy constantes y Guerrón, es decir, la defensa y el arquero no se movieron. Otro que jugó todos los partidos, Agustín Delgado, llegó en un mundial pleno realmente. Clever Chelá también jugó 265 minutos y el Quinito Méndez también jugó 70 minutos. Entonces, 270 minutos. O sea, a entender a las claras de quiénes eran la base de la selección. Los que no jugaron ni un minuto, como le decían los arqueros suplentes, Ibarra, Viteri. De los jugadores de campo, el Chino Gómez, no jugó el Cuchillo Fernández, que hubiera sido interesante verlo, no jugó Juan Carlos Urbano. No jugó la Sombra Espinosa, como les decía que tendría su mundial en el 2006, a pesar de los errores de Poroso. No entró Wellington Sánchez tampoco, y no entró Walter Ayoví también, que en ese tiempo era bastante joven. De los que tuvieron pocos minutos, el que menos jugó fue, como les digo, Nicolás Asensio, que entró 5 minutos en el partido contra la selección de Italia, que perderíamos 2-0. Los cambios, recuerden que en ese tiempo eran 3 cambios para los millennials, que creen que siempre fueron 5 cambios. En este caso, los cambios eran 3 y siempre fueron entre Marlon Ayoví, entre Carlos Tenorio, entre Alex Aguinaga, entre Iván Caviedes. Entonces, si jugaba Caviedes, pues entraba Carlos Tenorio. Si jugaba Carlos Tenorio, pues entraba Caviedes. Entonces, si jugaba Aguinaga, pues entró Asensio en el primer partido. Entonces, así se fueron manejando. Entonces, fueron los jugadores que tuvieron la mayoría de minutos. Como ven aquí, Caviedes solo tuvo 67, a pesar que en habernos llevado el primer mundial tuvo muy, muy poca participación. Obregón también jugó 188 minutos. Entonces, ahí con la convocatoria y cómo se desarrolló los jugadores del 2002. Vamos con este mundial, nuestro mundial, la mejor selección de la historia, Ecuador Mundial 2006, nuestra mejor participación donde nosotros llegamos a disputar esos famosos octavos de final con Inglaterra en un partido memorable. Ojalá lo podamos reaccionar antes del Mundial. En los arqueros, pues vean cómo estaba. Teníamos a Edwin Villafuerte del Deportivo Quito. Yo les decía en un anterior video que Villafuerte había sido el que tapó la mayoría de partidos eliminatorias. Sin embargo, no logró tener la titularidad en el Mundial y fue el Conde Mora, Cristian Mora de Liga Deportiva Universitaria y un joven Damián Lanza que uno lo asocia con el Cuenca, pues llegaba del Aucas en este caso para el Mundial, que no tampoco vería minutos. Teníamos a Guagua del Nacional, Iván Hurtado que venía de Arabia, Ulises de la Cruz del Aston Villa, Perlaza del Olmedo, sorpresivo y no lo recordaba, Paul Ambrosi de Liga Deportiva Universitaria, igual que la Sombra Espinosa y Nerce Reasco. Van a haber muchos jugadores de Liga de Quito aquí. Patricio Urrutia de Liga, Cristian Lara del Nacional, Edison Méndez en Liga, aunque uno lo tiene más relacionado con el PSV por esas épocas, llegó al Mundial de Liga. Castillo, un joven Castillo, hacía su debut en mundiales con el Nacional. Marlon Ayoví, el Deportivo Quito, repetía, era bimundialista, al igual que Hurtado y Ulises de la Cruz. Tendríamos también a Antonio Valencia, de Recreativo de Huelva, lo que les decía en un video, lo había comprado al Villarreal y lo presta a la segunda división de España. Saritama del Deportivo Quito, Edwin Tenorio de Barcelona. Teníamos a Félix Borja del Nacional, Caviedes por ese entonces, errante en Argentinos Juniors, Argentina en el Bichito, Agustín Delgado en Liga también, Carlos Tenorio en el fútbol árabe, en el Al-Sadd, y un extinto Cristian Benítez en el Nacional, un joven Cristian Benítez, que de hecho sería para mí una de las sorpresas de esta convocatoria. ¿Quiénes fueron las sorpresas? Pues realmente las sorpresas fueron Perlaza, que era un defensa del Olmedo, un equipo que era chico para la época. Recuerden que Olmedo quedó campeón allá por el año 2000 en el Ecuador, entonces ya habían pasado los mejores años de Perlaza, aunque si bien creo que Perlaza llegó mucho después a ese equipo, pero bueno. Tenemos que también se quedó José Francisco Ceballos, en aquel tiempo recuerden que él había salido de Barcelona, había pasado a las Sogues, jugó en el Once Caldas y todavía no llegaba a esa liga donde tuvo esa redención para ganar a Libertadores del 2008. Entonces, unos arqueros totalmente distintos a los del Mundial 2002. Otros que se quedaron afuera podrían haber sido Frickson George y Johnny Baldión, el cual tenía unas convocatorias recurrentes, por más que no era un habitual de esa selección ecuatoriana. Y para mí el más llamativo, pues, pero obviamente con una justificación, fue Franklin Salas, que en esos tiempos en Liga era un delantero muy incisivo, que se lo llegaron a pelear Boca y River, pero sufrió una lesión importante en la rodilla que lo dejó fuera de este Mundial. Incluso en
en el álbum de este mundial sale Franklin Salas, entonces fue una de los que no actuó. Vamos a ver aquí cómo tuvimos. Pues tuvimos que aquí lo máximo de minutos eran 360 porque Ecuador jugó 4 partidos. Entonces los que jugaron siempre fueron Cristian Mora, Ulises nuevamente en su último mundial, Edison Méndez también nuevamente bimundialista. Y paré de contar, fueron estos 3 jugadores porque aquí Ecuador en el tercer partido de la fase de grupos con Alemania alternó mucho. Entonces otros puntos altos: Iván Hurtado 249, Agustín Delgado 263. Segundo Castillo tiene 270 también. Antonio Valencia 316 minutos. Giovanni Espinosa 339 minutos, al igual que Edwin Tenorio. Los que no vieron minutos en este mundial, pues como le digo, los arqueros, Villafuerte y Lanza. De los jugadores de campo, Perlaza obviamente, por eso ni lo recordamos. Sale nomás celebrando ahí en los goles contra Costa Rica. Saritama, no vio minutos Saritama, y paré de contar, ahí todos jugaron, fueron los únicos 4 jugadores que no vieron minutos. Entonces aquí estuvo como que jugaron un poquito más. Y mucho se da porque Ecuador clasifica temprano, clasifica en la segunda fecha de la fase de grupo y se dio el lujo de derrotar. Los que menos jugaron, de esto tenemos que jugó 45 minutos Félix el Canguro Borja, al igual que Cristian Benítez. Entonces ahí teníamos cómo estuvo distribuido este Mundial 2006 con una polémica relativamente baja. También, insisto, una época de muy pocas redes sociales donde uno se enteraba por el periódico o por las noticias acerca de las convocatorias. Vamos ahora a la convocatoria para el Mundial 2014. Ecuador regresaba al Mundial 2014. Y aquí tenemos la convocatoria de este mundial, ¿sí? Aquí hemos puesto la imagen del famoso Paté Arroyo. Aquí los arqueros fueron Máximo Banguera de Barcelona, Adrián Bone del Nacional y Alexander Domínguez de Liga Deportiva Universitaria. Jorge Guagua, que se convertía en bimundialista del Club Sport Emelec. Frickson Erazo en el Flamengo, debut en mundiales, al igual que Paredes. Walter Ayoví, ¿sí? Se convertía también en trimundialista Walter Ayoví. Sí. Walter Ayoví también es un jugador trimundialista, igual que Edison Méndez. Yo pensaba que Edison Méndez era el único jugador trimundialista de Ecuador. Vamos a ver un poco la del 2002 para ver si es cierto esto. Y sí, Walter Ayoví en el 2006. Walter Ayoví. No. Corregimos, Walter Ayoví no fue en el 2006. ¿Sí? Walter Ayoví no fue en el 2006. ¿Qué ahora pasó con Walter Ayoví en el año 2006? Que fue Marlon Ayoví. Bueno, entonces volvemos con la del 2014. Entonces el único trimundialista, Edison Méndez. Oscar Bagui de Emelec y Gabriel Chilier de Emelec. Aquí van a ver un poco más de Emelec, que era famoso en esos tiempos, aunque logró por ahí el bicampeonato, aunque el mundial fue antes, recién había salido campeón en el 2013. Volantes: Renato Ibarra del Vitesse, Jefferson Montero, que realmente es más un delantero del Morelia, Edison Méndez, Independiente Santa Fe. No lo tenía Méndez en Colombia. Osvaldo Minda del Chivas USA, Michael Arroyo del Atlante, Valencia del Manchester, ya era figura, pues ya era el señor Antonio Valencia, Luis Aritama de Barcelona, Fidel Martínez de Tijuana, Carlos Grueso del Stuttgart, un joven Carlos Grueso, delanteros Joao Rojas del Cruz Azul, Felipe Caicedo de Al Jazeera, estaba por el mundo árabe, Ener Valencia del Pachuca en su debut mundialista y la Yoya Ayoví de El Tijuana. A ver, para este Mundial 2014, pues las que no fueron, Carlos Tenorio, que se hubiera convertido en jugador trimundialista, no fue, realmente él regresa a Nacional para agarrar ritmo, pero no le alcanza para ir al Mundial. Un Junior Sornosa en un naciente Independiente del Valle, que era figura, no, tampoco le alcanzó para ir al Mundial. Y un Jairo Campos que es campeón de América con Liga, pero nunca fue a un Mundial. Bastante anecdótico es. Y para mí, aquí las grandes polémicas fueron, bueno, también no fue Juan Casares, Angelito Mena, que luego sería figura en Emelec al final del 2014. Aquí las grandes sorpresas y los grandes peros fueron Saritama, porque no hablamos del Saritama del Deportivo Quito, hablamos del Saritama de Barcelona, donde claramente no era figura. Y bueno, también tenemos aquí el caso más extremo. Aquí en un partido amistoso, que creo que fue contra México en Estados Unidos, previo al Mundial, en estos partidos que se hacen un mes antes del Mundial o 2-3 semanas, selecciona segundo Alejandro Castillo. Y esto hace de que Ecuador no mueva la lista y lo mantenga hasta última hora y al final lo tenían en reserva a Pedro Quiñones y no llevan a Pedro Quiñones, llevan a Minda. A Minda lo llevan y lo cambian horas antes de que comience el Mundial. Entonces eso fue muy sonado, que realmente Minda no era reserva y no lo llevan a Pedro Quiñones a este Mundial. Entonces fue bastante polémico.
el tema este de Minda. Vamos a ver cómo estuvo la distribución de los minutos jugados. Pues aquí Alexander Domínguez, como les digo, el segundo y tercer arquero nunca jugaron en Ecuador. Tenemos a Jorge Guagua, Erazo y Juan Carlos Paredes, la línea de la defensa. Novoa también jugó casi siempre, 269 minutos, al igual que Walter Ayoví y Ener Valencia. No sumaron minutos los arqueros. No sumó la Yoya Ayoví minutos, igual que Bagui, Saritama, Fidel Martínez. Recuerdo que en ese tiempo se hablaba de que Saritama era representado por un familiar del presidente Chiribó en aquella época. Entonces ahí teníamos el tema de esto. Y la última convocatoria del último mundial que participó Ecuador, que es el mundial inmediatamente anterior al que vamos a jugar, que es el del 2022, el mundial de Qatar. Pues ahí llorando ahí con la eliminación de este muchacho. Pues ahí teníamos a Galíndez del Aucas, tapó todos los minutos. Alexander Domínguez, que no taparon. Félix Torres del Santos Laguna, Piero Hincapié, Robert Alboleda, William Pacho, Pervis Estupiñán, Javier Arriaga, Ángelo Preciado, Diego Palacios y Jackson Poroso. Bien, aquí como ven, en la defensa todos extranjeros, en comparación con el Mundial 2002, cómo cambió el fútbol ecuatoriano. Aquí los que van a repetir para el siguiente Mundial, pues claramente van a ser Félix Torres, Piero Hincapié, William Pacho y Ángelo Preciado y creo que también Poroso. Antes de Los Ángeles tenemos a Carlos Grueso, que jugó un mundial bastante aceptable, Ayrton Preciado, Romario Ibarra, Ángel Mena, Jerimer Sarmiento, Gonzalo Plata, Jackson Méndez, Alan Franco, Moisés Caicedo y Kevin Larrola Rodríguez, que fue la convocatoria más polémico porque venía de la Serie B de Imbabura, que se hizo famoso luego de hacerle un gol a la Liga que se llevó 40 metros a medio equipo de Liga desde la banda. Entonces, los que van a repetir aquí claramente de la volante van a ser pues Alan Franco, Moisés Caicedo, Larrola Rodríguez, que realmente ya es más delantero, y Gonzalo Plata, que también ya es un delantero. Ese mundial fueron Michael Estrada, que imposible que vaya a este mundial, Ener Valencia, que sí va a ir al mundial, y otro que por ahí fue polémico fue Yorkaef Reasco. Entonces llevaron muy pocos delanteros en aquel momento. La distribución del tiempo, Galíndez tapó los 270 minutos. En ese tiempo la defensa fue Torres e Hincapié con 270 minutos, igual que Pervis y Estupiñán no se movieron. Ener Valencia también jugó 255, al igual que Ángelo Preciado. Gonzalo Plata también jugó todos los minutos, al igual que Moisés Caicedo. No vieron minutos aparte de los arqueros, Arboleda, Ayrton Preciado, Arriaga, Ángel Mena, que fue insólito, como único mundial que iba a jugar Ángel Mena, Angelito Mena. Palacios y tampoco Kevin Larrola Rodríguez. Era el colmo que si este jugador no hay los minutos. Entonces ahí tenemos el tema de las historias de las convocatorias de la selección. ¿Cuál crees tú que fue la más polémica? ¿Cuál crees que fue la convocatoria más pareja y más buena y que daba más esperanza? La realidad es que prácticamente la del 2006 le fue mejor, pero sin embargo vemos que la del 2022 era una victoria. Ahora Ecuador va a jugar unos partidos amistosos con Arabia Saudita, creo que en un par de días, un par de semanas antes del Mundial, ya falta muy poco. 34 jugadores, menos Hincapié y Pacho que tienen la final de la Champions este fin de semana. Pero ya se va dilucidando un poco la convocatoria. Para mí está seguro en el arco Galíndez y Valle. Ese arquero se rumoró mucho, arquero Carabalí, que era ecuatoriano, se hizo chileno y ahora casualmente se volvió a ser ecuatoriano. Vamos a ver si le alcanza para ir como tercer arquero, aunque caso contrario sería Moisés Ramírez. En la defensa para mí está Ángelo Preciado, Félix Torres, Poroso, Joel Ordóñez, Hurtado, Hincapié, Pacho, Estupiñán y Medina para mí. Sí, estar claramente Moisés Caicedo con Franco, Pedro Vite, Denil Castillo. Y aquí yo tengo la duda a Kendry Páez, que no le da ni para jugar en River Plate, donde ha tenido muy pocos minutos. Está prestado del Chelsea, también antes estuvo prestado en Francia. Y Jordi Alciba, el Independiente del Valle, que para mí, porque en esta lista yo creo que de esta lista van a salir los convocados. No creo que se meta alguien que no está en esta prelista. Para estos son dos jugadores que van a ir, aunque a mí realmente no me convencen y no se merecen ir. Otras opciones hubieran sido Jason Méndez por Independiente del Valle. De hecho, tiene más minutos que Alcibar en su club. Y por Kendry Páez, pues muchos hablan de Cheche Arroyo del Cruzeiro, aunque ha tenido temas extrafutbolísticos, dicen por ahí. En delantero está seguro Ener Valencia, Larrola Rodríguez, Plata, Yeboa, Nilson Angulo y Alan Minda. Y el último cupo delantero para mí se lo van a pelear entre este jugador que jugó en la segunda de España y que ahora está en el fútbol alemán, el jugador Arévalo, que para mí siempre está pasadito de peso, y Jordi Caicedo, que tuvo un renacer en el Huracán de Argentina. Entonces, para mí ahí estaría el jugador número 26, tomando en cuenta que sí van a convocar a Kendry Páez y Jordi Alcibar. Entonces,
No olvides dejar tu like, comentar, ver si te ha gustado este video. ¿Cuál fue para ti la mejor convocatoria de la selección? Y déjame en los comentarios qué jugador no merece estar en la convocatoria de Ecuador, tomando en cuenta esta última lista de los 34 jugadores, que hay que añadirle a Pache y obviamente Hincapié, que no merecen estar en el Mundial. Nos vemos la próxima. Chau.